Bienvenidos a tu programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Estoy muy contento de que tú estás aquí con nosotros, pues te vamos a traer un mensaje en la versión tal y como es, en cuanto al aborto, en cuanto a cómo el cristiano debe de responder y sobre todo evitar y quebrar la maldición que viene por medio del aborto y también desatar la bendición que viene por defender la justicia, en defender la vida, especialmente la vida del inocente, un niño que todavía no ha nacido. He titulado este mensaje El mal social, el mal de la sociedad en cuanto a la maldición del aborto, en contra, así como la lucha libre de uno en contra del otro, en contra de la justicia social de la vida y la bendición. Mira, un filósofo, Eli Wiesel, él era ateo, pero llegó a ser ateo, pero era de parte de la cultura judaica, los judíos. Él fue un sobreviviente en cuanto el holocausto, en cuanto estaban matando a millones de judíos durante el tiempo de que él existía, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, bajo el reino de Adolf Hitler en Nazi Germany, en Alemania. Él dijo lo siguiente, él se volvió ateo porque pasó por grandes, crueles experiencias en que estaban tratando de matar a los judíos y no entendía cómo él iba a creer en Dios pasando por tanta cosa. Sobre todo porque los cristianos, según diciendo que ellos amaban a Dios, no hicieron nada para defender a los judíos durante ese reino de Alemania bajo el dominio de Adolf Hitler. Él dijo lo siguiente, cuando pasan cosas para atacar a ciertas gentes y que el pueblo no dice nada, toma siempre partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al atormentador, nunca al atormentado. Esto es algo muy en serio porque hasta el reverendo Martín Lutero Jr. dijo lo siguiente: nuestras vidas comienzan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Y él era un reverendo bautista cristiano. Entonces, aquí, tal y como les vamos a decir, mira, ya te dije una frase de un ministro cristiano bautista, una frase de un ateo judío, pero es importante saber qué es lo que podemos hacer y no sobre nomás qué podemos hacer, sino qué hablar, qué decidir como una sociedad y sobre todo qué es lo que un cristiano debe de hacer siendo la luz de un mundo perdido. ¿Por qué digo estas cosas, los extremos? Porque creas en Dios o no, como este judío ateo Eli Wiesel, o siendo un creyente como Martin Luther King Jr., todos pasamos por algo en cuanto llega la maldición a la tierra, el sufrimiento, porque nadie hizo algo en cuanto a la justicia para proteger la vida. Cuando hay sacrificios, cuando hay muerte de inocentes, trae una maldición sobre el pueblo y la nación, y sobre todo sobre tu familia. Tú no quieres eso, tú quieres vivir en bendición. Para seguir viviendo en bendición, tienes que saber cómo vivir la vida plena y sobre todo la vida plena y bendecida por defender la vida de los inocentes. Mira, te damos gracias porque aquí lo vamos a decir tal y como es. No te vamos a dar un mensaje así muy leviano y no te vamos a dar un mensaje de 4 o 5 horas tampoco. Pero lo que sí vamos a hacer es te vamos a ver los detalles, enseñarte una enseñanza profunda basada en la Biblia. Y te damos gracias por estar con nosotros. Hay dos jovencitas que quiero darle un shout out y gracias por estar aquí con nosotros. Ashley Wright y también Yasmin Cardena. Ellas lo que hicieron es que se juntaron con nuestro ministerio por hacerle clic al suscríbeme. También, no nomás al suscribirme, sino le dieron me gusta, el thumbs up. Y luego también
activaron la campanita para seguir todos los mensajes y agarrar notificaciones cuando salen nuevos programas de Poder y Consejo con Pastor Sammy. Acuérdense también que todos nuestros programas están disponibles en inglés en Power and Counsel with Pastor Sammy. So, si a usted le gusta lo que estamos enseñando y si usted agarra gran beneficio, créemelo. Si usted conoce a alguien que nomás habla en el inglés o entienden el inglés más mejor que el español, por favor, déles este programa. Le pedimos que sigan como Ashley y Yasmin. Hacerle clic al botón que le gusta, al like button, y luego también poner a hacer clic a la suscripción y a la campanita follow. ¿Ok? Estamos en 3 formatos, como lo he hecho en YouTube, en Spotify Podcast y también en Rumble. Hacer una cuenta en todos los 3 es gratuitamente, un proceso gratuitamente gratis que usted lo puede hacer, pero va a beneficiar mucho por agarrar mucha información y ayudarnos a expandir el Evangelio de Jesucristo. Ahora, quiero hablarles sobre una mujer que es muy importante en todo este dilema. Su nombre es Norma Leah Nelson. Ella escribió un libro que se llama I Am Ro. Yo soy Ro. En ese libro, ella ¿verdad? Saca a la luz que ella es la personaje que es Roe, de lo que se dice el caso que fue al juzgado de la Corte Suprema o el Juzgado Suprema de los Estados Unidos. Roe versus Wade. Allí es en ese caso que empezó en 1969 y adelante en que se hizo legal y se declaró que en toda la nación el aborto iba a ser algo que es constitucional, un derecho constitucional. Y de acuerdo con esos jueces, esa ley ahora dice que eso es algo que todos los estados de los Estados Unidos deben de proveer para sus ciudadanos que andan buscando un aborto, porque es digno de que ellos lo reciban. Ahora ellos, como se dice, um, ellos estaban diciendo, entonces, esto es lo que se tiene que hacer para la nación. Ella es, como digo, su nombre actual es Norma Leah Nelson. Norma Leah Nelson era una jovencita que sufrió mucho en una familia muy disfuncional. Ella fue abusada sexualmente por uno de sus primos y al salirse eso a la luz, la mamá no supo qué hacer, solo la mandó fuera del hogar a vivir en otro lugar. Ella sufriendo emocional por ser violada sexualmente y luego que su familia no le creyó y sobre todo le echaron fuera del hogar a vivir con otros extraños, aunque eran familiares, ella no los conocía. Pero al estar ahí con ellos ella se sentía muy, verdad, vacía, no teniendo relación con Dios, no tenía una familia que era funcional y saludable, sino parte de una familia tóxica. Lo que resultó de eso es de que ella tenía un hueco en su corazón y ese hueco lo quiso llenar con encontrar un marido así muy rápidamente. Al encontrarse un marido, lastimadamente ese marido la golpeó, la maltrató y dentro de tiempo ella no supo qué hacer, solo dejó al marido porque la estaba tratando demasiado. Era un problema que hasta podría perder su vida. Lo que hizo Norma Leah Nelson, entonces lo dejó, pero empezó una vida muy así como se dice, andaba de suelta. No tenía los morales y andaba con cualquier hombre. Resultó que tuvo unos niños fuera del matrimonio y sobre todo llegó a embarazarse otra vez y decía, mira, soy madre soltera, no puedo tener estos hijos, tengo que tener un aborto. Estando en el estado de Texas, de los Estados Unidos, unas amigas se le dijeron, mira, tú tienes que decir que tú fuiste violada por una pandilla de negros y te van a dejar tener ese aborto porque, pues, ¿quién va a querer esforzarse que tú tengas un niño por unos negros? Ok, ella entonces dijo, voy a tratar y ese caso fue hasta la Corte Suprema porque el aborto no era algo que se
se brindaba así nomás porque sí. Entonces lo que pasó es de que dentro de años ella admitió que era como víctima de esta gente que estaba promoviendo el aborto. Pero lo que decía ella es de que ella llegó al punto de que ella realizó que eso estaba mal. Y hasta ella llegó a darle la vida a Jesucristo. Ella fue bautizada y le rindió su vida a Jesús. Y ella hasta ese punto, toda su vida, ayudó a promover lo que dice la operación de rescate, Operation Rescue, que era para ayudarle a otras jovencitas que estaban en el mismo dilema de ella en cuanto a embarazadas fuera del matrimonio y un embarazo en crisis. Ella llegó a decir esto: realmente me arrepiento de todo el daño que mi caso que llegó a hacer a la Corte Suprema causó a todas las mujeres, y sobre todo le pido a la Corte, al Juzgado Supremo de los Estados Unidos, que examine la evidencia y que con el espíritu de justicia hagan justicia para las mujeres y los niños. Este caso de Roe v. Wade, que fue en nombre de ella, que diole el derecho de tener, basado en la Constitución, el derecho de un aborto, ella dijo: yo no estoy en contra de que la gente tenga un aborto. Pero, sin embargo, su vida dio a luz este movimiento de hacer legal el aborto. Bueno, unos estados dicen que sí, otros dicen que no, pero ahora por toda la nación se tiene que aceptar de que el aborto va a ser legal y no se debe de hacer ilegal. El problema es de que la Constitución, específicamente la Constitución norteamericana, no dice nada en cuanto a los derechos de poder tener un aborto. Sin embargo, estos jueces que fueron puestos ahí por presidentes liberales decidieron eso que no está en la Constitución. Ahora, la Declaración de los Estados Unidos libremente dice que la esencia de la nación es la vida, la libertad y la posibilidad de buscar lo que a uno lo hace contento. The pursuit of happiness. Pero sobre todo, la mera cosa primordial que se debe defender es la vida. Muchos dicen: mire, usted no debe de estar hablando sobre tantas cosas de política. Usted es ministro, es pastor. ¿Qué le urge andar hablando sobre estas cosas de, verdad? Cosas que son, ¿verdad? Maldades en la sociedad. Hable usted nomás de la Biblia, hombre. Pero usted sabe que Dios nos mandó a hacer luz en el mundo de tinieblas. Y la palabra de Dios nos da el consejo y el poder para hacer un cambio en la sociedad y quitar esas cosas que traen maldición a la tierra. Porque vamos a decir que yo vivo en la bendición, pues la cosa es que a los demás, si yo amo a los demás, tengo que decirle la verdad para que ellos vivan en la verdad, en la santidad y en una relación con Dios verdadera, y sobre todo una vida bendecida. ¿De qué sirve que yo sea bendecido y ellos no? Oiga, eso está mal y es egoísta. Mire, hasta un ministro llegó a hablar con uno de mis obispos en un tiempo y le dijo lo siguiente. Él es un pastor y es un pastor de la raza negra. Bueno, es de la piel negra, aquí en el Estados Unidos. Y le llegó a decir a mi obispo: mire, yo no creo que los cristianos deben de estar bajo el control de un partido político. Y eso yo estoy de acuerdo. Pero la razón que él lo estaba diciendo es porque él decía, y andaba un poco, anda de liberal ya, en decir de que como cristianos no tenemos que votar por un cierto partido en cuanto a cómo ellos deciden sobre el aborto y matar a un niño o una niña. Eso está muy mal. Porque él, siendo de la raza negra, como se dicen, en un tiempo ellos fueron esclavos. Y en el Estados Unidos se declaró que no eran ni ellos 100% humanos. Entonces se le podía tratar en una manera muy severa, muy mal,
en una manera malvada. Y sobre todo, se practicaba la esclavitud, que los otros negros en África los hacían esclavos y los vendían a los españoles, tanto como a los portugueses y también a los de Inglaterra. Hoy en día eso no se habla tanto. Se les olvida que los españoles, los portugueses también participaron en esta forma de esclavitud. Y ellos compraban y trajeron a la raza negra aquí a las Américas. Bueno, eso estaba mal, pero la Corte Suprema entonces decidió que eso estaba mal y hizo ilegal la esclavitud. El mismo pensamiento se puede hacer así. En un tiempo la raza negra no se consideró 100% humano. Y el argumento por el aborto es de que ahorita dicen que el bebé en la matriz, en verdad, no es 100% humano. Eso está mal. Y lo que el obispo le dijo a ese pastor, dijo, mira, vamos a ir para atrás en ese tiempo y vamos a decir que estamos en ese tiempo en que vamos a votar y yo puedo votar por alguien que va a hacer ilegal la esclavitud. Y tú siendo de la raza negra y siendo mi hermano en Cristo, vas a ser libre. Eso es lo más primordial de nuestro tiempo si nos vamos para atrás en ese tiempo. Pero luego yo te digo a ti, mira, las elecciones como cristiano, tengo yo que votar en algo más, no nomás en la esclavitud. ¿Cómo se te haría a ti eso? Pues muy mal. ¿Por qué? Porque vas a seguir en esclavitud. Pero es una perspectiva egoísta porque no te estoy llamando a ti como mi hermano. No estoy pensando en lo bien y estoy desatando una maldición en nuestra nación por seguir algo tan feo y malvado como la esclavitud. Es lo mismo en este tiempo. Quizás hay otras cosas que considerar en cómo vamos a votar, pero no vamos a hacer de menos que lo mayormente en cuanto a cómo vamos a votar es basado en la vida que es sagrada. Albert Einstein dijo algo: lo que es correcto no siempre es popular, y lo que es popular no siempre es correcto. La razón que él decía eso es porque él miraba, siendo un genio, que lo que mucha la gente soportaba, no él lo soportaba porque estaba tan mal y no había de otras, sino se tenía que soportar, porque como una sociedad todos pensaban es lo popular que se debe de aceptar y el mal no se debe de aceptar. Mire, Herodes era un hombre en el imperio romano durante el tiempo de Jesucristo y él también hizo algo muy similar. Llegó en Mateo capítulo 12 del 16 al versículo 16 adelante a declarar que todos los niños iban a ser matados, todos los babies, todos los nenes, ¿verdad? Del género masculino, los niños iban a ser matados. Y lo que es curioso es que el nombre de Herodes quiere decir un canto de un héroe. Sin embargo, él no era un héroe, era un cobarde porque mandó a matar a niños inocentes que no se podían defender de un hombre con el poder que tenía Herodes. Al contrario, había otro hombre romano que era Julio César. Julio César era también un líder en el imperio romano. Julio César empezó el pensamiento que se debe de guardar y estimar y valorar la vida del bebé antes de nacer. Es lo que se llegó a conocer Julio César, la operación para salvar al bebé en cuanto a la mamá que se estaba muriendo. Y el bebé, bueno, esa operación llegó a ser llamada la cesárea o la operación cesárea, en nombre de Julio César. Otros dicen que se llama cesárea porque la cortada para la cirugía es una forma de ¿verdad? De la letra C. Sin embargo, sea eso o no, otros dicen que Julio César fue nacido por la cirugía que se le llama cesárea, en que fue una cirugía de emergencia y su mamá, que se llamaba Aurelia,
ya se estaba muriendo, entonces tuvieron que salvar a Julio César y le hicieron esa cirugía y salió Julio César con esa cirugía. Bueno, en ese tiempo, si te iban a hacer esa cirugía, corto de un milagro, si la mamá, ¿verdad?, sobrevivía, porque casi todas las mamás iban a morir. Pero Aurelia vivió y uno no puede decir que Julio César pasó por esa o nació por medio de esa cirugía. ¿Por qué le digo? Porque cuando Julio César llegó a invadir a Britania, Aurelia estaba allí y fue a celebrar ¿verdad? Esa celebración con su hijo Julio César. Entonces, obviamente, la mamá de Julio César, Aurelia, todavía estaba viva cuando Julio César era adulto. Entonces, si ella realmente pasó por esa cirugía, el cesárea, no era cierto. Ahora, el punto es aquí. Herodes era un asesino de niños. Al contrario, Julio César era un defensor, ¿verdad? En que pensó en los derechos humanos del niño, de la niña, antes de nacer. El aborto quiere decir cuando algo ha parado antes de tiempo. Algo paró de existir. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué estamos viendo en la sociedad en cuanto a todo este dilema? En el año 2021, en el mes de diciembre, en el día 21, hubo una revista que se llama Rewire News Group y ellos decían que, muy interesante, que lo que ellos deseaban es de que todos los niños o todos los adolescentes deben tener acceso a un aborto. Mire, qué interesante. Y lo decían que era durante el tiempo de la Navidad. Qué groseros. ¿Y sabe por qué groseros? Porque la Navidad, ¿qué es lo que se celebra? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en deshonra contra eso, están promoviendo el aborto y el acceso al aborto en cuanto a los adolescentes. Unos dicen, bueno, pues es que eso es bueno, mire, que si no tienen dinero y ya tienen eso, entonces ¿para qué andan teniendo relaciones? Y unos dicen, bueno, pues ¿qué si fueron violados? Mira, ahí vamos a ver sobre eso. Antes de ir allí, quiero hablar sobre otra jovencita que tenía 23 años. Ella se fue a un sitio del internet y muy desgraciada, allí andaba pidiendo dinero para poder tener su aborto. No quiero nombrar el sitio de web y no la quiero nombrar a ella porque no quiero hasta darle reconocimiento por la tontera que hizo. Oremos que se arrepiente. Oremos que ella llegue a conocer a Jesucristo y se arrepiente de ese pecado para que viva una vida plena en Cristo Jesús, para que tenga perdón de sus pecados y sobre todo llegue a conocer su Maestro, su amor, el Dios que le dio todo, le puede dar todo y sobre todo combatir con el mal, de darle a ser una voz para lo malo. En este sitio, en el año 2020 de noviembre, ella puso este post y dijo, yo soy una jovencita de 23 años, muy pobre en cuanto a mi economía, y estoy levantando fondos para pagar por un aborto. Yo creo en el aborto y he creído del aborto hasta que desde que yo era muy chica. Mira, si tú me puedes ayudar, lo agradecería mucho. A mí no me importa si tú estás en contra del aborto o no. Por favor, quédate con esa opinión y no me lo compartas. Si me quieres ayudar, te agradezco. Pero si no, muévete y busca hablar con alguien más. Yo estoy tomando medicamento por la depresión y no me la puedo quitar esta depresión ni el medicamento y entonces sé que ese medicamento va a afectar al bebé. Entonces, por esa razón, es otra de las razones que quiero matar a ese bebé. Ayúdeme a pagar. Ahora miren, esto es interesante. Viene una maldición por el desear la muerte de un inocente. Mire que muy afrentosa.
muy jactanciosa en cuanto a sus creencias de apoyar el aborto, pero está sufriendo con depresión. ¿Por qué? Porque los que tienen, ¿verdad?, una voz para la muerte de los inocentes viven una vida con depresión. Porque esa maldición viene del enemigo por usted quitar la vida inocente a los niños que Dios les da vida. De todos los que le dieron, hubo donadores, hubo 37 donadores que le dieron dinero a esta jovencita. Y los miré, y miré los detalles de esos que le fueron donadores. Dos de esos 37 eran hombres, nomás dos. 10 no decían si eran hombres o mujeres. Pero miren, 25 de los que donaron para esta causa eran mujeres. El New York Times es una revista, y en la revista de New York Times en el año de diciembre, en el mes de diciembre del año 2021, reportó que la mayoría de los abortos eran por mujeres de los años 20 a 29. 41% de esas mujeres están en el colegio. Y el colegio secular, en cuanto se les dice que la fe cristiana o la moralidad no existe. Pero miren los resultados. Miren la maldición que resulta por creer esas cosas e irse contra la fe. Luego se hace aceptable en cuanto a apoyar y tener un aborto. Sobre todo, 68% de esas mujeres votaron por el Partido Demócrata o también el presidente Biden, que apoya a la muerte o el aborto de los niños. Hubo otro estudio, Guttmacher Institute hizo un estudio porque ellos tratan de ayudar a la gente que fue violada. Y en tratar de ayudar a la gente que es violada en todo el mundo, ellos quisieron traer los puntos en cuanto a por qué se debe de apoyar el aborto, especialmente porque uno dice luego, ¿por qué si fueron productos de una violación? De que un pariente tomó ventaja y los violó. Y ahora están esperando un bebé, que no está justo de hacer que una mujer tenga que tener un bebé del que la violó. Pero el resultado fue de que más de 92.5, mire, casi 100%, 92.5 de los abortos fueron por esa razón. Fue porque las mujeres estaban en el colegio, no estaban casadas, no querían perder su carrera o no querían que su educación fuera afectado por ¿verdad?, este embarazo. O el papá que las embarazó no está involucrado en la vida de ellas. Oiga, siendo que ¿verdad?, este estudio era para promover por qué se debe de seguir adelante con el aborto en caso de violaciones, ni 92.5 de los abortos no tienen nada que ver con mujeres que han sido violadas. Este argumento de que tenemos que hacerlo legal y accesible porque hay mujeres que fueron violadas, mire, 92.5, yo quiero decir que yo creo hasta más de 92.5 de los abortos no son porque las mujeres son violadas. Al contrario, son por cosas o razones egoístas que promueven ese sistema de egoísmo que está promoviendo la muerte. Mire, el faraón en Egipto, en Éxodo capítulo 1, también mandó a matar a los niños. La idea de él es de que habían demasiada gente ya, y específicamente demasiados judíos, y él decía, maten a los niños. Y también, en cuanto siendo hombre o mujer, maten a los niños también, no a las mujeres. Y luego también fue parte de su religión de este faraón, porque lo hizo en una manera para honrar al dios del río Nilo.
Ese Dios del río Nilo es realmente un demonio que manda y tiene sed de sangre. Y ese río tomó tanto niño y la sangre de niño en que los cocodrilos vinieron y mataron a esos niños y se los comieron. Miren, él mandó que todos fueran matados. Sin embargo, habían unas parteras, Cifra y Fua, y Miriam, la hermana de Moisés, durante ese tiempo, que de dar de matar a los niños, les ayudaron a las mujeres hebreas a no perder ese bebé. Pero no, las mujeres de hoy están siendo engañadas por estos demonios de que deben apoyar este demonio. Pero yo les digo a ustedes, sean como Cifra y Fua y Miriam en la Biblia, que aunque el gobierno, aunque la sociedad les diga de que está bien de matar a los niños, usted defiéndalos. No sean como esas mujeres que apoyaron a esa desgraciada a pagarle el aborto. Miren, tengan temor de Dios. Sean mujeres que apoyen la vida. Ese río fue condenado por Dios mismo. Cuando Él mandó las maldiciones, hizo que el río se convirtiera en sangre y todo ese río perdiera la vida. ¿Por qué? Porque ese demonio de ese río Nilo se llamaba Api. Api era ¿verdad? Un demonio pagano era una deidad de los egipcios que lo amaban y lo reverenciaban y lo adoraban. Sin embargo, Dios le trajo esa condenación por volver el río en sangre. Y qué interesante que también cuando Jesucristo vino aquí, Él volvió la agua en vino también. Y lo hizo para simbolizar como un símbolo que el sacrificio humano y también la condenación por la matanza de los inocentes, alguien iba a tener que pagar por eso y Jesucristo vino a pagar eso en la cruz. Pero si uno sigue no afuera de la cruz, fuera de la relación con Dios, fuera de que sus pecados sean perdonados y promoviendo la maldad, uno sigue con esa maldición sobre su vida y hace asaltar la maldición en su vida, en sus generaciones y en su sociedad. ¿Por qué? Porque la maldición generacional, miren la palabra generacional viene del genético. En cuanto usted trae la maldición a su propia familia y su propia familia trae la maldición a la sociedad. Hubo otro monstruo, demonio, que también en Canaán se adoraba. Y él se llama Moloch o Molec. Este dios pagano también lo adoraban en una forma que tenían el ídolo. Y el ídolo era Molec o Baal. Y ponía las manos así, lo hacían como una estatua con las manos así. Y le tiraban a los bebés allí. Psss, encendido un horno dentro del ídolo, quemaban a los niños y los echaban al fuego de ese ídolo en adoración que se llamaba Molec. Esto era una adoración pagana y demoníaca. Y miramos que ese mismo demonio sigue infiltrándose en la mente escolar, en la mente secular, para quitar la moralidad de un pueblo cristiano específicamente y quitarle la vida a los inocentes. Mire, ¿qué vamos a hacer? Hay una maldición por adorar a Molec, a Fua. ¿Y qué vamos a hacer sobre esos dos demonios que seguimos haciendo? ¿Qué hablamos? Oiga, pues, pastor, no ande hablando sobre tantas cosas. Háblenos algo más pasible. Bueno, hay tiempo de animales y sí los animo. Hay tiempo de empoderarlos y los voy a empoderar. Pero hay unas cosas en la sociedad que se tienen que hablar porque no está bien que no hablemos y no hablemos sobre la justicia de los niños inocentes. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 17 de la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. 6 cosas aborrece Jehová.
y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Oiga, ¿qué es más inocente que un niño que todavía no ha nacido? En Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice, asesino, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Jeremías capítulo 1 versículo 5 de la Biblia de las Américas dice lo siguiente, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí y antes que nacieras, te consagré. Mire, Dios nos consagró y nos conoció antes de nacer. Si ese es Dios, entonces ¿quién es usted? ¿Quién es nuestra sociedad? ¿Quién es usted para votar por la gente o los políticos que aprueban la matanza de niños inocentes? Le digo eso por lo siguiente, porque hay muchos pastores que no quieren ni hablar sobre esto. Entonces su silencio está aprobando esta práctica. Bueno, ¿por qué? Porque en Romanos capítulo 1 dice que los que hay unos que dicen, pues yo no hago esos pecados, yo no hago esas cosas feas, pero mi silencio, su silencio, está aprobando. La Biblia dice que si usted aprueba, aunque usted no lo haga, pero aprueba de los que sí hacen el pecado, usted tiene la misma condenación y la misma maldición. Pero, pastor, yo no estoy aprobando de lo que hacen, pero está callado y no dice nada. Bueno, entonces eso es un gran problema también. ¿Sabe por qué? Porque su silencio aprueba esta práctica, este temor, esta actitud demoníaca de matar a los niños. ¿Y por qué se lo digo? Porque se ha comprobado que la mayormente de la gente que está yendo a estas clínicas de aborto, de asesinato, hasta tienen la goma de verdad, a los stickers de las iglesias, mega iglesias, en los nombres de las iglesias y ahí andan agarrando aborto. ¿Por qué? Porque mi pastor nunca habla sobre eso. Entonces yo creo no es nada mal. Es parte de la práctica médica y es parte de, ¿verdad? De mi salud y mi reproducción sexual. Ahí se la pone así muy bonita. No, usted está matando a un niño inocente. La palabra de Dios dice en Salmo 139, versículos 16, de la versión Dios habla hoy. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida, cuando aún no hiciste ninguno de ellos. Entonces, la palabra de Dios claramente nos enseña que Dios nos conoció hasta que estábamos en el vientre antes de nacer. En Lucas capítulo 1, versículo 23, hasta nos habla que Juan el Bautista experimentó gozo y fue lleno del Espíritu Santo todavía estando dentro de Elizabeth, cuando Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y María estaba embarazada de Jesucristo y se conocieron y estaban hablando y Juan el Bautista, bueno, no se conocían, ya se conocían, pero vino a visitarla y Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Mire, si el Espíritu Santo de Dios puede llenar a una criatura dentro de verdad, de la madre, eso quiere decir que ya tienen la vida y hasta pueden tener una interacción con el Santo Espíritu de Dios. No es algo que se debe de matar. No es un que no todavía es humano, no es un humano y se debe de cuidar. Levítico capítulo 20, verso 2 al 5 dice lo siguiente de la Nueva Biblia Viva. Cualquiera que viva en medio de ustedes, sea israelita o extranjero. Esa no nomás que decir en cuanto, porque mucha gente dice, pues yo no soy de esa religión, o yo no estoy bajo esa religión, o yo no tengo que vivir, pero Dios todavía los va a poner a cuentas. Cualquiera que vive en medio de ustedes, sea israelita o extranjero, que presente a su hijo en sacrificio a los dioses Moloch, será condenado a muerte. Todo el pueblo lo matará a pedradas. Yo mismo me volveré contra aquel hombre y lo eliminaré del pueblo por haber dado a su hijo a Moloch. Pues con ello Molech habrá hecho que mi santuario sea indigno de mi presencia y habrá insultado a mi santo nombre.
y su pueblo no se da por enterado de lo que el hombre ha hecho, y se niega a darte muerte. Yo mismo me pondré en contra él, el hombre y su familia, y lo eliminaré de mi pueblo junto de todos los demás que se vuelva a dioses ajenos. Porque al volvernos a dioses ajenos o al volvernos a ¿verdad? Fuera de la relación de Dios y obediencia a la palabra de Dios, empezamos a hacer estas tonteras y hacerle caso a demonios, a traer muerte a la vida inocente. Mire, en Mateo capítulo 2 al 3, Herodes llegó a traer mucha muerte. Moloch y Baal trajeron mucha muerte en cuanto a los bebés inocentes. Y ahora, en esta vida actual, millones de gente, millones de niños han sido matados en el nombre del aborto porque, es que quizás han sido violados. No, por cosas egoístas. Pero el mismo demonio sigue promoviendo estas ideas y este pecado. La Biblia dice en Proverbios capítulo 31, versículo 8, de la Nueva Tradición Viviente, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Los niños no pueden defenderse, pero como sociedad, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de hacer todo lo posible para defender la vida de los inocentes que no tienen voz. Y no nomás defenderlos, sino la palabra dice, garantiza la justicia. O sea, garantizar la justicia no va a pasar así, que tú seas así nomás que dejes las cosas que esté pasando. No, al contrario, uno tiene que ser activo en traer la justicia y elevar la justicia en cuanto a los bebés. Mire, no quería dejar esto, pero al leer y escuchar toda esta historia y yo mismo escucharla la propia palabras de esta jovencita y su mamá, yo decidí compartir esta historia porque es muy importante, porque va en cuanto a lo que está pasando aquí. Le voy a hablar de una jovencita que se llama Alexis Ávila y tiene 18 años. Es de un pueblecito que se llama Hobbs, Nuevo México, aquí en los Estados Unidos. Hobbs se deletrea Hobbs, Nuevo México. En el año 2022 del mes de enero, ella fue agravada por una cámara de seguridad. Ella no sabía que la cámara estaba allí. Y ella fue y tiró a un bebé recién nacido en un dumpe de basura en el tiempo de invierno y estaba más como 36 grados de frío. Estaba la temperatura en congelado y echó a su bebé recién nacido allí. Y la excusa fue de que ella ni sabía que estaba esperando. Cuando salieron más cosas a la luz, la mamá de esta jovencita de 18 años decía que su hija, Alexis Ávila, no sabía lo que estaba haciendo y que no la juzgáramos, porque a juzgarla, uno no sabe que ella ni podía estar cerca del papá del niño, del bebé, porque el papá del niño era menor de edad y ya habían problemas con la policía porque había violencia entre esa familia. Y empieza a ver los detalles. La mamá le dijo a un noticiero que se llama dailymail.com lo siguiente: la gente puede predicar, mire cómo dice eso, la gente puede predicar todo lo que ellos quieren. Sin embargo, ellos hasta pueden juzgar todo lo que ellos quieren también, pero a nosotros nomás nos concierne el juicio de uno solo. ¿De quién piensa usted que está hablando ella? De Dios. Simplemente es el pensamiento y la enseñanza errónea de que solamente Dios los puede juzgar
Y Dios no los va a juzgar por matar la vida de un inocente porque en la mente de Dios ni es un humano. Mire, otra vez, pastor y pastora, les estoy diciendo, esas tontas cosas están pasando porque ella se oye religiosa y hasta me da el olorcito como está hablando de que pertenece a una iglesia, mega iglesia donde no se enseña toda la verdad. No estoy diciendo que todas las mega iglesias me enseñan la verdad, porque hay bastantes que sí, pero la mayoría de ellos no. Juan capítulo 7, versículo 24 de la nueva versión internacional dice lo siguiente. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Eso es importante porque ¿qué dice la palabra de Dios en Isaías? Lo habíamos leído anteriormente. Dios quiere que le garanticemos la justicia a los que no pueden hablar por ellos mismos. Y aquí dice la palabra que podemos juzgar, pero con justicia. Esa frase, no me puedes juzgar, nomás Dios me puede juzgar, pero Dios nos dice aquí, y aquí está diciendo Jesucristo, lo está diciendo en el Evangelio de Juan 7:24, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Eclesiastés capítulo 3 versículo 17 de la versión Reina Valera 1995 dice lo siguiente: al justo y al malvado juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Tú piensas que puedes hacer cosas como el asesinato de un bebé y que Dios no te va a juzgar? Dios te va a juzgar por ello. Pero sobre todo, tú y yo somos la luz del mundo y Dios nos está pidiendo que seamos justicia para esos niños, que tengamos y apoyemos la justicia para esos niños también. La Biblia dice en Isaías capítulo 1 versículo 17 de la nueva versión internacional: aprendan a hacer el bien. So, se tiene que aprender a vivir una vida y hacer lo bueno. Pero también dice, busquen la justicia. Oiga, buscar la justicia no es algo que dicen, bueno, pues Dios lo va a hacer. Solamente Dios puede juzgar. Solamente Dios puede hacer. No, la Biblia dice aquí, y Dios nos pide a ti y a mí, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen para el huérfano y defiendan a la viuda. Oiga, es importante hablar contra las cosas de la sociedad que están yendo mal y afectan a las vidas de los que son víctimas, especialmente a los niños que no han nacido. Qué torpe que unos pastores dicen que no debemos ni hablar de esas cosas porque son muy controversiales y que nos andan hablando de cosas que es malvadas de la sociedad. Aquí la palabra de Dios dice que debemos de hacer que busquen la justicia. Entonces debemos de hablar contra estas cosas, reprenderlos y traer corrección para apoyar la justicia para los que son víctimas de esta cruel intento sobre la vida por medio del aborto. Mire, ese pensamiento hasta se promovió en la nación de China. En la nación de China, por siendo comunistas, no teniendo el temor de Dios, hicieron una ley que todos los ciudadanos nomás podían tener un bebé. Y si se encontraba que tenían más de un bebé, se esforzaba que ese niño, esa niña se iba a matar y lo que decían infanticide. O si la mujer todavía estaba embarazada, la hacían que tuviera un aborto, porque nomás se podía tener un niño por familia. Pues muchas de estas familias querían a hombres nomás, entonces no había un balance entre mujer y niño, porque todos nomás querían un niño. Bueno, esto siguió adelante en que promovió una sociedad de muerte, de darle una sociedad de vida. Salmo capítulo 32, versículo 5 de la Biblia del Jubileo dice lo siguiente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contraré mis rebeliones al Señor y tú perdonarás mi maldad de mi pecado. Si tú has hecho el mal, confiésalo y Dios te puede perdonar y sobre todo liberar de esa condenación que has sentido
por muchos años. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: Hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Mira, la muerte desata maldiciones para tus descendientes y tu sociedad. La vida produce bendiciones. Pero sobre todo, Dios nos dice que escojamos la vida. Si necesitas ayuda y tú has cometido un aborto y te sientes muy culpable, hay esperanza, pero tienes que arrepentirte. Contáctanos y estamos aquí para orar por ti. Tener una cita conmigo o con alguien de nuestro ministerio para ayudarte a que te desahogues y a que tengas puedas respirar un respiro de una vida sin culpabilidad y condenación. Pero Dios pide que de todos modos te arrepientas. Nuestro número de contacto, nuestro correo electrónico está en todos nuestros mensajes allí en la descripción. Haz contacto con nosotros, por favor. Y también, sobre todo, es importante apoyar la vida y no la muerte. Porque al apoyar la vida, la Biblia dice, estamos escogiendo vida. Y al escoger la vida, trae bendiciones a tu familia y a tus descendientes. Si tu familia y tus descendientes son bendecidos, ¿qué va a ser bendecido? Tu sociedad. Mira, todas las naciones que han practicado el sacrificio del humano en matar a gente inocente por sacrificio a dioses, históricamente esas naciones están llenas de violación, de violencia en el gobierno, corrupción del gobierno y una pobreza que ni se puede describir. ¿Por qué sigue eso, aunque tiene todo lo posible, la agua, la agricultura, ¿verdad? ¿Verdad? Todo lo que necesitamos, petróleo, ¿verdad? Etcétera. Pero siguen las naciones en una maldición. ¿Por qué? Porque en la historia de esas naciones, en la historia de esas culturas, hubo la muerte de los inocentes o practicaron el matar a humanos en forma ceremonial de sacrificio. Tiene uno que quebrar esas maldiciones y vivir en la bendición de Dios. Como nación, como familia y como individuo, tenemos que quebrar esas maldiciones. Por favor, contáctanos para que podamos hablar contigo, ministrarte y quebrar estas maldiciones. Y si tenemos que echar fuera demonios, lo vamos a hacer con el poder y la autoridad del Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Hasta el siguiente. Creo que has ¿verdad? Encontrado mucha información de mucho valor y sobre todo palabra de Dios que te trae bendición y no maldición. Ahora, por favor, al votar, tienes que votar para quitar estas leyes. Mira, hablé sobre Roe versus Wade. Eso es del año 1969. Luego llegó el año 2022. Junio, ¿verdad? El 24 de junio del año 2022, ¿qué es lo que pasó? La Corte Suprema que aprobó Roe versus Wade la quitó y ahora dijo, no es algo que es garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución americana nunca garantiza que tiene uno derecho de quitarle la vida a los bebés. Te voy a decir algo muy controversial. Por mucha gente se va, mira, es una explosión ahorita, o como un vaso de agua fría en la cara. Pero esos jueces están allí porque antes de que él saliera de la oficina, el presidente Donald Trump, escúchame,
no seas egoísta y no nomás pagues porque no quiero escuchar esto. Tienes que escuchar la verdad. El presidente Donald Trump puso a esos jueces en la Corte más Suprema y puso jueces que fueron fieles a la Constitución y fieles a la fe cristiana en defender a los babies. Y hoy en día dicen, es que no tenemos que hacer eso nomás. Pero mira la diferencia. ¿Qué hay de mal? ¿Por qué le hacemos caso al demonio que anda engañando a la sociedad? Que los cristianos no deben de estar en la posición de poder para hacer algo bueno en el nombre del Señor Jesús. Eso es una mentira del diablo, que el cristiano no debe involucrarse en la política y el pastor no debe de hablar sobre la política. Pero mire, el presidente Donald Trump puso esos jueces que apoyaron a la vida. Y el Partido Republicano los apoyó para poner a esos jueces allí. Pero mucha gente dice, usted no debe de votar por eso. Usted no, ¿quién no sé? Mira, otra vez llegamos a la vida del inocente, que es más importante que la inmigración, los impuestos y todo lo demás. ¿Cómo vas a votar? También te trae bendiciones a ti, porque Dios te va a tener a ti culpable o no culpable en cómo votaste para apoyar la vida y la santidad de la vida de estos bebés. Vive una bendición. Trae bendición a tu vida en cómo cuándo vas a votar, en tu vida personal, fuera de maldiciones, pero llena de bendiciones. Por favor te pido, si te está doliendo el corazón por lo que estamos hablando, necesitas sanidad interna y aquí estamos para ayudarte, para que todos juntamente continuáramos caminando sobre el agua. Bendiciones.